Muchas gracias a todos nuestros amigos. Continuamos con esta serie de videos, historia, Biblia, teología, de mucho interés para todos aquellos oyentes que siempre están pendientes siempre de mis transmisiones. Hoy nos tocará hablar acerca un poco de la civilización romana, su historia, sus orígenes, sus exponentes y por qué están mencionados en las profecías de Daniel y en las profecías de Juan en el libro de Apocalipsis. Para entender la civilización romana es importante hacer un epílogo de inicio, bastante interesante. La civilización romana es interesante por su educación, por su cultura, por su arquitectura, por su ingeniería, por su derecho romano, por tantas facetas que hasta el día de hoy seguimos aprendiendo del occidente. Pero para hablar de ello debemos trazar una línea de tiempo para hablar de sus orígenes. Para hablar acerca de la civilización romana tenemos que trazar tres épocas distintas, importantes cada una de las otras. En primer lugar, la monarquía. Estamos hablando del 753 a.C. al 509 a.C. La república data del 509 a.C. al 27 a.C. y el imperio data del 27 a.C. al 476 después de Cristo. Esta es la época gloriosa del imperio romano. Iniciemos. Para hablar acerca de sus orígenes debemos trazar una fecha más antigua todavía. En la época de Troya, en la guerra de Troya, surgió un héroe llamado Eneas. Este Eneas escapó del Mediterráneo y se fue hacia Italia. Allí mismo tendría una descendencia. Dentro de esa misma descendencia surgieron dos gemelos, dos niños, dos hermanos, que fueron amamantados por la loba Capitolina. Allí, más tarde, Rómulo, uno de sus hermanos, mató a Remo y se proclamó rey. Se proclamó rey en el monte Palatino. Allí, esa monarquía estaría gobernada por 7 reyes, destacando a Pompilio, a Marcio. El último de ellos fue Tarquinio el Soberbio. Este fue expulsado por el Senado. El Senado abolió la monarquía y se autoproclamó Senatus Populus Romanus, Senado y el pueblo romano. Durante el 509 al 27 ellos controlaron todas las decisiones políticas, económicas y toda la acción militar y de expansión de la república. Es importante mencionar que ahí se destacan las famosas guerras púnicas, donde tuvieron luchas importantes en el norte de África, en Cartago, destacando su victoria importante con Aníbal, uno de los mayores estrategas militares que ha existido. Además, se convirtió en una potencia en toda la cuenca mediterránea, destacando esa enorme labor de expansión. Además, es importante mencionar porque ahí surgieron grandes exponentes. Surgió Julio César, surgió Pompeyo Magno, surgió Marcos Craso. Ese formaría una alianza, un triunvirato. El Senado proclamó, oficializó a Julio César como un cónsul, es decir, como la máxima autoridad de la república. La república estaba teniendo problemas, no podía gobernar todas las decisiones desde la capital. Entonces esta alianza que fue influenciada por Julio César, porque Julio César no tenía mucho poder. Pompeyo Magno tenía todo el poder militar, político, y Marcos Craso tenía todo el poder económico. Formó una alianza que duró durante un tiempo. Y en estas batallas se destaca la figura de Pompeyo Magno, aquel que destruyó por completo toda la piratería en el Mediterráneo, como ellos se convertirían en la máxima potencia. Además de acabar con Espartacus, acabar con este personaje, con estas guerras de entre los gladiadores. Además, también se destaca la conquista a Jerusalén en el año 63. Fueron victorias importantes, pero necesitaba otro tipo de modelo la república. Luego de que desbarrancaron por completo a Julio César necesitaba hacer unas conquistas, pero por su propia cuenta. Así que al separarse ese primer triunvirato,
Él fue hacia Galia, lo que hoy es conocido como Francia, y tuvo unas victorias importantes. Eso generó envidia de parte de estos dos grandes generales. Marcos Craso murió, y entonces la lucha quedaría entre Julio César, Pompeyo y el Senado. Al final de esa lucha, Julio César sería victorioso y se autoproclamaría como dictator perpetuus, algo que generó bastante incomodidad del Senado porque veían que se estaba restableciendo la monarquía, el poder absoluto. Luego de un tiempo, Julio César se convirtió en una figura imponente, una figura histórica, una de las personas más conocidas de toda la civilización romana, hasta que murió en los famosos Idus de marzo, en el famoso 15 de marzo, cuando fue apuñalado 23 veces. Algunos historiadores mencionan que fueron por 60 senadores. Eso fue un magnicidio. Luego de eso conmocionó todas las esferas políticas, toda la esfera de la República. De allí surgiría uno de los hijos adoptivos de Julio César, el famoso Octavio Augusto, el hombre más importante, el personaje que sentó las bases del imperio. Luego de formar un segundo triunvirato con Marco Antonio, con Lépido, y después de haber matado a todos los asesinos de Julio César por venganza, este Octavio, que es una figura imponente en todo el sentido de la palabra, es aquí donde Jesús nace. Jesús nace en la época de Octavio. Estamos hablando ya del año 27 a.C. En esta época, Octavio toma el control de todo. Luego de que Octavio vence a Marco Antonio, que se había aliado con Cleopatra, la monarca de Egipto, luego de haberlos vencido, Octavio es proclamado como Imperator Kaiser Augustus, el majestuoso, un imponente. La figura de Octavio es una figura imponente, César Augustus. Este emperador convertiría en la parte más importante, había una expansión por todo el Imperio Romano, por Hispania, por Sicilia, por Cerdaña, por el norte de África, en Asia Menor, en toda Europa, habría una expansión, es decir, donde invadía Roma, allí mismo construía. Los acueductos, la ingeniería, los coliseos, los anfiteatros, toda la forma de organización, los plebeyos, la aristocracia, el derecho, la civilización romana, la ciudadanía romana, toda la cultura, sus dioses, el calendario, fue gracias a este imperio. Luego del magnicidio contra Julio César y luego de la figura de Octavio, Octavio muere y el que toma el control es Tiberio. Cuando Jesús dice, cuando hace la señal de la moneda del César, cuando Jesús dice dar lo del César, lo que es del César, en esa época, en esa instancia, el emperador era Tiberius. Tiberio gobernó durante 21 años, luego vino un muchacho loco llamado Calígula, gobernó solamente 3 años, luego aparece la figura de Claudio, el tío de este muchacho Calígula. Él gobernó durante cierto tiempo. En Hechos capítulo 18 aparece esta figura. Luego de Claudio aparece Nerón, y este mismo Nerón fue el que mandó a matar tanto a Pablo como a Pedro. Y de ahí surgiría la época de los conflictos, de los 4 años de los emperadores. Aparece la figura de Domiciano. Juan, cuando escribe en la isla de Pamo, es Domiciano. Y luego aparecen todos: Adriano, Marco Aurelio, todo sapiente. Aparece Diocleciano, Maximino Tracio, Aureliano y Diocleciano, el último de los 10 de la persecución. En videos anteriores hablamos acerca de estos grandes personajes. Y luego viene la oficialización del cristianismo en el 311 con el Edicto de Tolerancia. Luego en el 313 con el Edicto de Milán, la oficialización por completo. Y luego el 476 la destrucción por completo del Imperio Romano de Occidente por los bárbaros. Y luego en 1453 el último vestigio del Imperio Romano con Bizancio, cuando Mehmed el Conquistador los conquistó en el mes de mayo de 1453. La figura de la civilización romana es en todas las esferas posibles: la política, la educación, el derecho, nuestro calendario, nuestra forma, nuestra economía, en todas las esferas posibles. En el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, aparece esta figura. Pero eso será para un próximo video, para hablar acerca más sobre esta enorme civilización y el enorme legado
que ha dado a todos nosotros, como además la destrucción en el año 70 por el general Tito y de las figuras en cómo ellos hacían la jurisdicción con la figura de Herodes. Muchos más datos y mucho más información será para un próximo video.